Arrecian en los últimos días las amenazas de muerte contra periodistas. Hoy la directora de nuestra cadena aliada RCN La Radio, Yolanda Ruiz, y 2 de sus reporteros recibieron intimidaciones a través de una llamada telefónica. La columnista de la revista Semana, también aquí en Colombia, María Jimena Duzán, también había recibido ayer mensajes amenazantes a través de la red social Twitter. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, son por lo menos 93 casos de amenazas contra periodistas en lo corrido de 2018, entre las que se encuentra la recibida por María Jimena Duzán. No podemos tener esa concepción de que hay que deshumanizar al que piensa distinto para poderlo matar. Esta mañana a la cabina de RCN Radio también llegaron amenazas vía telefónica. El día que yo me autocensure, prefiero dedicarme a hacer otra cosa. Y así que yo no quiero ni siquiera imaginarme cuál fue el motivo de molestia para la llamada, porque no dejaré de hacer lo que yo hago, que es periodismo. Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, solicitó mayor seguridad para los periodistas. Hay que ser contundentes, implacables con las autoridades. El gobierno debe proteger de manera proporcional al riesgo. Vía Twitter, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el presidente electo, Iván Duque, rechazaron las amenazas. Tenemos el cuerpo élite de la Policía Nacional que está atendiendo de manera oportuna cada caso en particular. En esta parte del programa le doy la bienvenida a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, por el interés en este tema que considero crucial para la democracia en Colombia. Justamente, hablemos de esa importancia, de la gravedad que significan estas amenazas en un país como Colombia. Sí, efectivamente, a finales de la semana pasada nosotros estábamos alertando sobre un creciente número de amenazas contra periodistas en Colombia, sobre todo en regiones, y la verdad es que este fin de semana fue casi que la incursión en Bogotá, en medios nacionales, en periodistas reconocidos, lo cual nos marca, pues digamos, por lo menos 3 cosas, creo yo. La primera es que una democracia no puede permitir normalizar la violencia contra la prensa, porque cuando se afecta a la prensa se hiere de muerte a la democracia y los que pierden son los ciudadanos que dejan de recibir información. Lo segundo tiene que ver con la autocensura. Es decir, buena parte de lo que sucede en las regiones ni siquiera se dice por temor a represalias, porque Colombia y la historia nos dice que las amenazas se pueden cumplir. Y lo tercero, pues también es un llamado al gobierno nacional para que proteja a los periodistas, no solo a los periodistas del orden nacional, de medios nacionales con altísimo nivel de reconocimiento y con mucho respaldo, sino sobre todo a los periodistas que están en las regiones que enfrentan muchas veces en soledad estas situaciones. Por último, la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía tiene una tarea pendiente, tiene una deuda con el país, con los medios de comunicación, con la prensa. Cuando hay impunidad de agresiones contra la prensa, eso es casi que crear un clima de permisividad, casi que decir que está autorizado y que no tiene ninguna consecuencia amenazar a la prensa. Y aquí sí creo que hay que poner un alto en el camino y la Fiscalía deberá demostrarnos que está a la altura, que tiene capacidad técnica y que puede identificar a estos criminales. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por este tipo de amenazas? Porque usted hace un momento decía que en este caso estamos hablando de periodistas en Bogotá, pero regionalmente, ¿dónde se centran principalmente esas amenazas? ¿Por cuáles grupos, etcétera? Bueno, digamos, estandarizar los victimarios es imprudente en un país tan complejo como Colombia. Nos preocupa el departamento de Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño, donde grupos armados organizados o cuando los periodistas empiezan a hablar de temas asociados a la minería, rentas ilegales, casos de corrupción, muy probablemente son víctimas de amenazas. También nos preocupa el Catatumbo, hay desplazamiento forzado de periodistas, hay imposición de contenidos por parte de actores ilegales como el ELN y el EPL, hay orden de apagar emisoras en el Catatumbo, y esto es algo que ya ha sido denunciado, periodistas en riesgo. En Mocoa también tenemos periodistas víctimas de amenazas por cubrir los asuntos relacionados con el asesinato de líderes sociales. En el Magdalena Medio también tenemos amenazas contra periodistas. En Arauca también hay un fuerte componente del conflicto y de actores que pueden estar involucrados en actos irregulares o de corrupción contra la prensa. Y el suroccidente, definitivamente Tumaco, pues ya es de público conocimiento que los asesinatos que se registran este año es el del equipo periodístico del Comercio, son zonas abandonadas donde además el mensaje que se envía es casi que de prohibición de ingreso a la prensa, y esto afecta a una sociedad informal. El presidente electo Iván Duque ya se pronunció, dice que la prensa libre es un pilar de gobiernos democráticos. Yo le pregunto, hoy por hoy el Estado colombiano puede asegurar, por un lado, el ejercicio periodístico y por otro, ¿puede asegurar la vida de los periodistas?
Bueno, yo creo que el presidente electo no tiene elección, ¿no? Es decir, esto no es de si a uno le parece o no que hay que atender este problema. Yo creo que es valioso que existan palabras de rechazo, eso previene que un presidente diga que no se tolera violencia contra la prensa, es algo que suma. Ahora, también he de decir que solo decir y solo rechazar es lamentablemente insuficiente. Aquí se requiere repensar sistemas de protección, fortalecer los mecanismos judiciales y de persecución a estos criminales y sobre todo enviar un mensaje de que amenazar a la prensa, atacar a la prensa, tiene consecuencias en un Estado democrático. ¿Cuál es el balance del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de libertad de prensa? Bueno, ahí hay varios componentes, digamos, me concentraría en principio en lo que tiene que ver con violencia y con agresiones. Es cierto que Colombia viene de tiempo atrás, incluyendo el periodo del presidente Juan Manuel Santos, en un descenso de la letalidad de las violencias, es decir, hoy matan menos periodistas que hace 15, 20 años en Colombia. Y eso es una buena noticia. Ahora, esto no quiere decir que la violencia haya desaparecido. El año 2017 nada más cerró con 310 agresiones contra la prensa, donde se incluye un asesinato, donde hay secuestros por parte del ELN, destrucción de material periodístico. Esto está lejos de ser un país con plenas garantías, sobre todo a nivel regional, para el cubrimiento de la prensa. Del otro lado también un componente de publicidad oficial, donde el gobierno Santos perdió una oportunidad valiosa de impedir que la pauta sea una moneda de chantaje que premia el silencio, que castiga la crítica. Pero sobre todo creo que en algunas oportunidades el presidente se puso un chaleco de periodista que no tiene para juzgar y dar clases de buen periodismo. Eso es algo que no le compete y que afecta las garantías para una sociedad democrática. Ojalá, digamos, este país pueda avanzar, que se pueda reconocer, porque de alguna manera también hubo un fenómeno negacionista. Yo recuerdo varias oportunidades en las que no solo el presidente, sino entidades a su cargo, como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cuando hablaban de violencia contra la prensa, conjugaban los verbos en pasado. Yo creo que lo que está pasando en estos días le dice al gobierno saliente y al gobierno entrante, la violencia contra la prensa es un problema del presente. Hemos mejorado en términos de reducción de la letalidad, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Por último, diría que uno no puede decir que el gobierno Santos ha sido 100% negligente frente a la atención del riesgo. Se aumentaron los recursos de protección a periodistas, alrededor de 130 periodistas por año reciben protección, el Estado gasta esos recursos, pero creo que el gobierno fue terco a la hora de evaluar cómo mejorar el sistema de protección, cómo acompañarlo de medidas preventivas y de sanciones judiciales. Le agradezco a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por estar con nosotros aquí en la tarde. A ustedes por el interés. Buena tarde.